Buenos días. Buenos días. Ustedes pueden abrir su micrófono si desean preguntar algo. Buenos días. Buenos días. También le defino una fecha y hora de entrega. Buenos días. Ustedes pueden abrir su micrófono si pueden. Bueno, este día lo único que he hecho es recopilar 3 ejercicios para desarrollarlos y que vean que el tema es bastante fácil. Yo me estoy apoyando en Excel y he hecho una tabla para cada uno de los casos. El primer ejemplo dice, una compañía de seguros clasifican a sus clientes en alto, medio y bajo riesgo. Ellos reclaman el pago de un seguro con probabilidades del 2%, del 1% y de 0.125% respectivamente. El 10% de los clientes son de alto riesgo, el 20% de medio y de 70% de bajo riesgo. Mucho cuidado al leer el ejercicio porque no es tan mecánico, es decir, a veces solo tomamos los datos y los colocamos en la tabla. Primero nos están diciendo que esos son los reclamos de las 3 clases de los seguros. Y la clasificación. La clasificación de los clientes sería del 10% son de alto riesgo, el 20% es de medio riesgo y 70% del bajo riesgo. Insisto, primero lean bien el ejercicio. No solo es de ir a colocar los valores así a diestra y siniestra. Lo primero que vean es que de la presentación anterior como que están al revés los datos. Por ejemplo, primero tenemos que de alto riesgo tenemos un porcentaje de clientes del 10%, ponemos 0.1, ¿ya?
De medio tenemos un 20%. Y de bajo riesgo tenemos 0.7. Ya entendemos esto de que siempre tiene que sumar 100% de esa columna. Siempre que tiene que sumar 100% de esa columna. ¿Ya? Después tenemos, de acuerdo al tipo de cliente, quienes cobran los seguros o quienes quieren cobrar los seguros. Ese porcentaje es los primeros, que sería 0.02, 0.01 y 0.00125. 125. Permítame, voy a hacer un poquito más grande esto, porque me da 3, que es el aproximado. Esto lo puedo resolver fácilmente. Ahí está. Vuelvo a decir para los que vayan entrando. El ejercicio nos dice, nos clasifica en 3 tipos de clientes, que son estos que están acá, y esto es el porcentaje de los clientes que cobran los seguros, ya que cobran los seguros. Entonces, esta es la clasificación de clientes y este es el porcentaje de que nos cobra los seguros. De ahí es bien mecánico, pero hay que entender qué es lo que nos están pidiendo primero. Primero nos están pidiendo, si un cliente reclama un seguro, es decir, quiere que le paguen el seguro, eso ya lo sabemos. Queremos voltear hacia atrás para ver cuál es la probabilidad de que sea de un cliente de alto riesgo. Entonces, primero, como les decía en la presentación anterior, acá multiplicamos esto por esto, ¿ya? Y así hacemos para los 3. Le voy a dar un copy. Le voy a dar un copy. Y ahí tenemos las 3 multiplicaciones. Luego sumamos las 3 cantidades. Las 3 cantidades. Y nos da la probabilidad de que cobren los seguros. ¿Ya? Eso, repito, es la probabilidad de que cobren los seguros. ¿Cuál es la probabilidad que no cobren los seguros? Pues lógicamente sería 1 menos esa cantidad. ¿Ya? Esa es la probabilidad de que cobren los seguros. Si queremos que no cobren, la probabilidad que no cobren sería 1 menos 0.004870. Para obtener esta parte, vean la nomenclatura, dice la probabilidad del tipo de seguro, sabiendo el tipo de seguro que cobre el seguro. Se multiplican estos dos valores y luego lo que estamos encontrando es la probabilidad de que cobre el seguro y el tipo de seguro o de cliente que tenemos. Entonces, en este caso, vuelvo y lo mismo. Sería la división de esto entre esto. La división de esto entre esto. Y la división de esto entre esto. Así de fácil. Así de fácil. ¿Ya? Entonces, básicamente encontramos los 3 resultados. ¿Cuál andábamos buscando? Andábamos buscando si un cliente reclama el seguro, ¿cuál es la probabilidad de que sea de alto riesgo? Estábamos buscando esta respuesta. Entonces, nos la da de las 3, pero lo que andábamos buscando es de esa respuesta, que sería 41.03%. ¿Alguna pregunta? Si pueden abrir los micrófonos, háganlo.
voy a hacer un resumen. Primero nos daba los porcentajes o los valores de los que reclaman los clientes, de los reclamos de los 3 tipos de clientes. Y acá están los porcentajes de los 3 tipos de clientes que tenemos. El 10% son de alto riesgo, 20 del medio y 70 del bajo riesgo. Entonces, acá está el tipo de cliente y este es el tipo de cliente y quienes reclaman los seguros, las probabilidades. Esto nos lo da ya el ejercicio. Luego multiplicamos esto por esto, nos da esto, esto por esto, nos da esto y esto por esto nos da esto. Sumamos toda la columna y nos da esta cantidad. Esta es la probabilidad de que cobren los seguros. Y esto estamos hablando de los 3 tipos de clientes. Luego dividimos esto entre esto. Repito, dividimos esto entre esto y nos da este valor. Esto entre esto nos da este valor y esto entre esto nos da este valor. Entonces, vean que esto es mucho más fácil que el diagrama de árbol. Y al final vemos que nos preguntaba, si un cliente reclama un seguro, ¿cuál es la probabilidad que sea de alto riesgo? Acá está de alto riesgo y por tanto, cobró el seguro, ¿cuál es la probabilidad que sea de alto riesgo? Sería de 41.03%. ¿Ya? Ahora, el B, ¿cuál es la probabilidad que no reclamen el seguro? Bueno, sería 1 menos esta cantidad. Esta cantidad. Ya voy a hacerlo de otra manera. Ya van a ver. Si no reclamaron el seguro, así dice literal C, ¿cuál es la probabilidad que sea de bajo riesgo? Ahora dice que no reclamaron el seguro. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Primero, la nomenclatura. La nomenclatura no reclamaron el seguro. No reclamaron el seguro. No reclamaron el seguro. Luego acá también no reclamaron el seguro. Vamos a cambiar también para estos 3. Esto, insisto, es lo que ya sabemos que no reclamaron el seguro. En la tabla, voy a borrar estos datos porque van a cambiar. En la tabla va a ser lo que le falta al 100%. En este caso sería 0.98, porque era el 2%. Del 1% sería 0.99. Y de aquí puedo hacer la resta. 1 menos 0.0025. Sería el 99%. Luego se hace completamente lo mismo. Se multiplica esto por esto para los 3. Y nos da esta cantidad. ¿Qué es la diferencia? Que acá es la probabilidad de no reclamos de seguro. Esta es la no reclamos. Acá nos da directamente eso. Nos da directamente eso. Era lo mismo que en la anterior tabla cuando les decía 1 menos la probabilidad de que reclamen el seguro. ¿Ya? Entonces, lo mismo acá sería hacer esto entre esto. Luego esto entre esto. Y por último, esto entre esto. Entonces, en este caso,
Veamos cuál sería la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, ¿qué nos preguntaban? Si no reclamaron el seguro, ¿cuál es la probabilidad que sea de bajo riesgo? Entonces, prácticamente la respuesta sería esta. Repito, la tabla es muy práctica, muy sencilla y nos da la respuesta de los tres, pero siempre veamos qué nos está preguntando. ¿Alguna pregunta, señores? Pueden abrir el micrófono. Pueden abrir el micrófono y preguntar. Licenciado, Dale. solo le restó el 1 a lo bajo porque eso lo pedía el ejercicio, ¿va? Pero en caso que lo pida para los tres, a los tres hay que restarle. No. ¿En cuál? ¿En cuál En, columna? en el literal C, solo dice que cuál es la probabilidad de que sea de bajo riesgo, pero cuando, por ejemplo, No, en otro ejercicio, fíjate bien, disculpa, sí. Te dice, si no reclamaron el seguro, ya supiste que no reclamaron el seguro. ujú, ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad que sea de bajo riesgo? Entonces, prácticamente aquí estoy acá. No reclamaron el seguro y que sea de bajo riesgo. Ahí no estoy restándole nada. Repito, la tabla esta era, porque hice dos tablas hice dos tablas para el literal A y para el B. En el A teníamos 0.02 acá. En el B teníamos 0.01 y en el C teníamos 0.00125. Entonces, allá nos pedía en el A que si un cliente reclama, es decir, esta es la probabilidad que reclamen, la que está acá. Sería la multiplicación de esto por esto por esto y este por este. Sumamos todos los valores y en la tabla anterior era la probabilidad de que reclamen el seguro. Si dividíamos esta cantidad entre esta, nos daba esto. Esta entre esta nos daba esto y esta entre esta nos daba esto. Allá nos decían en el literal A cuál es la probabilidad que sí reclamaron el seguro, cuál es la probabilidad de que sea de alto riesgo. De alto riesgo sería esto. Esta había sido la respuesta, solo que es otro valor más. En el C nos están diciendo que si no reclaman un seguro, entonces, ¿cuál es la probabilidad que no reclamen? Si de reclamo en el A era, en el alto era 0.02, es el complemento, que sería 0.98. O simplemente 1 menos 0.98. ¿Ya? 1 menos 0.98. En el otro sería 0.01. Entonces, 1 menos 0.01 me da esto. Y 1 menos esta cantidad me da esto. Este porcentaje es de cada uno de los tipos de seguro que no reclama. ¿Ya? Luego multiplicamos igual que el anterior. Se multiplica cada fila y me va a dar estos resultados. Se suman y esta es la probabilidad de que no reclamen. Eso es en conjunto de los tres tipos de clientes que tenemos. Y al final se hace la división de esto entre esto, me da esto, esto entre esto, me da esto, y esto entre esto, me da esto. ¿Ya? ¿Qué nos preguntaba? Si no reclamaron el seguro, ¿cuál es la probabilidad de que sea de bajo riesgo? Y este es de bajo riesgo y sería el 70.20. Es súper mecánico. ¿Preguntas? gracias. Bueno, veamos el otro, un poquito más. Aquí he puesto otro ejercicio. Va, un poquito más rápido. Una fábrica tiene 3 turnos. El 1% de las piezas defectuosas lo produce el primer turno, el 2 el segundo y el 5 el tercero. ¿Ya? Los 3 turnos producen el mismo número de artículos al día.
Miren, no le están dando más nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada turno produce 0.33. ¿Ya? 0.30. Y las piezas defectuosas serían 0.01, 0.01, 0.02 y 0.05. Eso está en el enunciado. Luego decíamos que multiplicábamos esto por esto para cada uno de ellos. Aquí le voy a dar copy. Y la sumatoria de todo eso, permítanme, ya lo voy a poner. La sumatoria de todo eso, perdón. La sumatoria de los tres es la probabilidad que tenga defecto. Luego hacíamos lo mismo. Esto entre el total me da eso. Esto entre el total me da esto. Y esto entre el total me da esto. ¿Ya? Ya tenemos la tabla súper rápido hecha. ¿Qué nos decía el literal A? Si un trabajador toma un artículo y observa que está defectuoso, ¿cuál es la probabilidad que sea del último turno? Prácticamente esto es lo que nos está preguntando. Por tanto, sería 62.5%. ¿Ya? Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un artículo esté en buenas condiciones? Ah, sería 1 menos la probabilidad de defecto. ¿Ya? Que sería casi del 97%. ¿Ya? Y luego nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un artículo... Ah, ¿no hay preguntas acá? ¿Se entendió? Voy a borrar Sí, esto, que ese dato sí no va. ¿Se entendió? sí, todo bien. Baja. Hoy veamos, el último. Si se toma un artículo bueno, ¿cuál es la probabilidad que sea del primer turno? Ah, hoy nos están diciendo que está bueno el artículo. Entonces, ¿qué va a cambiar? Cambia esto, que es la probabilidad de que esté bueno. Si es del 1%, sería 99%, 98% y 95%. Ya hoy no lo borré porque ya tenían los datos. ¿Qué me va a cambiar? Me va a cambiar la nomenclatura, ¿ya? Porque ahora están buenos los artículos o no. Están buenos los artículos. Están buenos los artículos. No están defectuosos. ¿Ya? Ahora vuelvo a la misma pregunta. Dice, si el artículo estaba bueno, ¿cuál es la probabilidad que sea del primer turno? Entonces, del primer turno ya no sería esto, ya no sería este. Bueno, sería este. Del primer turno, me está diciendo. Permítame. Sería este la respuesta. Ya no sería este. Lo que me está diciendo del primer turno. ¿Ya? Y esta es la contestación del B. Del B. ¿Va? ¿Cuál es la probabilidad que esté bueno el artículo? ¿Ya? Que en la anterior tabla le habíamos sacado de 1 menos la probabilidad de defectos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Se ha entendido?
O sea, Dale, dale, rápido, por el tiempo. Pregunten. hola. Sí, dale, 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 te escucho. Dale. Ok, cuando nosotros contestemos, vamos a tener que mandarle la respuesta en la tabla con todos los No, literales. me la ponen a un lado, la respuesta. Te hacen la tabla y usted me la pone a un lado. Ah, ok, gracias. Ya, porque yo lo estoy haciendo así porque no, para no abrir otro archivo. Va. Me voy al último ejercicio si ustedes quieren. No hay preguntas acá. Vean que es bien mecánico. Repito, es bien mecánico. Solo que hay una condición. Hay que leer bien lo que les dan. Porque en la pasada, si ustedes se fijan, les daba primero cómo venía compuesto el mercado de los proveedores. Acá no, les está dando primero la tasa de defecto. Y acá dice, los 3 turnos producen el mismo número de artículos al día. No les están dando ningún, ¿cómo se llama? Ningún porcentaje. Entonces, al uno lo dividen entre 3 y les va a dar 0.30. ¿Ya? He querido también hacer otro ejercicio porque no sé si en la guía hay ejercicios de este tipo. Vean, este tipo dice, una institución educativa, de educación, perdón, ingresan a las carreras técnicas a un 2/5 de los estudiantes y en las carreras teóricas el resto. De los primeros 1/3 de los estudiantes hablan inglés, mientras que de los segundos 3/4. Si en una ponencia participa un estudiante que habla inglés, ¿cuál es la probabilidad de que sea de una carrera técnica? B, ¿cuál es la probabilidad que no sepa inglés? Bueno, vean que acá les están dando quebrado. Entonces les dice, de las carreras técnicas sería 2/5. Entonces, 2/5 ya sabemos que sería, ¿cuántos quintos hay? Serían 0. 40. Ajá, 40%. 40%. Y en el segundo dice de que el resto, entonces el resto serían 3/5, ¿no? Que sería 0.60. Sí. De los primeros, habla inglés 1/3. 1/3 de 0.33. ¿Ya? Y de los segundos, 3/4. 3/4 sería 0.75. ¿Ya? Y ahí lo misma dinámica. Esto se multiplica por esto. Y esto se multiplica por esto. Y estos dos. Y estos dos se suman. Esto más esto. Esa es la probabilidad. Disculpen que se mueve la pantalla. Esa es la probabilidad de que hablen inglés entre todos los estudiantes. ¿Cuál es la probabilidad que no hablen inglés? Sería el complemento de eso, que sería cerca del 41.68%. ¿Ya? 1 menos eso les va a dar la probabilidad de que no hablen inglés. Luego, lo mismo, se hace la división de esto entre esto y luego la división de esto entre esto. ¿Ya? ¿Qué tenemos ahí? Esta es la probabilidad de Bayes. Sabiendo que habla inglés, que sea del qué carrera, de las teóricas y de las, perdón, de las técnicas y de las teóricas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la pregunta de la? Dice, ¿cuál es la probabilidad que sea de una carrera técnica? Entonces la respuesta sería esta, entonces. Sería esta. Ya, ya decíamos que el B, ¿cuál es la probabilidad que no sepa inglés? Sería el complemento de 100 de esto. ¿Ya? Y ahí tenemos resuelto todos los 3 ejercicios que les traía a ustedes. ¿Alguna pregunta? Y que no, ¿Preguntas? no va a subir, no podría subir este documento.
¿Cómo no? Lo plataforma. voy a subir, lo voy a subir. Lo voy a Ok, subir, gracias. lo voy a subirlo. Otra pregunta, señores. Vean que eso sí, hay que leer despacio. Es bien mecánico, por eso el examen solo va a durar 1 hora. Ya no es, yo se los digo así, en 10 minutos se hace este examen. ¿Ya? En 10 minutos se hace ese examen. ¿Preguntas? Hagan las preguntas ahorita. Si quieren preguntar, abran su micrófono. ¿No hay preguntas? Y entonces solo hay que hacer un cuadro por ejercicio, ¿va? Sí, un cuadro. Ahora, si te piden, por ejemplo, en la de defectos que teníamos, si te pide que no tenía defectos, es mejor hacer otro cuadro. No sé si me entendés. Voy a regresar un poquito al ejercicio, atrás. Por ejemplo, en este. Este es un cuadro. No, perdón, me voy a ir al primero mejor. Va. Este es el cuadro de la pregunta número C. ¿Ya? Dice, no, si no reclamaron el seguro, es decir, no reclamaron el seguro. Va a ser, acá cambia, en la tercera columna cambia. ¿Ya? Esto no te lo da, es el complemento de esto que está acá. Pero en el literal A te decía, si un cliente reclama un seguro, estos reclaman los seguros. ¿Ya? Y a esto sería 0.02, 0.01 y 0.00126. Pero les digo, podían hacer hasta 2 tablas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, señores, los dejo. Y cualquier pregunta, por favor, me la pueden hacer en WhatsApp. Si ustedes quieren una videoconferencia sobre los ejercicios, ahí ya están las respuestas, me parece. De los ejercicios lo podemos hacer el viernes tipo 7 de la noche. Me imagino que a esa hora nadie anda en la calle, ¿va? ¿Ya? Ah, sí, está bien. Pero ustedes me lo dicen, es decir, yo con gusto se lo doy. Ahí lo hago general para los 3 grupos. ¿Está bien? Bueno, Sí, así está bien. va, pues. Gracias entonces. Buen día, voy a grabar esto y lo voy a subir a la plataforma. Gracias. Adiós.